Ok, muy bien. Entonces las imágenes, los objetos, las acciones pueden tener un valor simbólico, que no es exactamente lo que es, sino que alude a otra cosa, ¿no? Las formas que representan un hecho o una idea, dice David, ¿no? Por ejemplo. Un ejemplo sería una cruz que simboliza Cristo. Cristo regularmente, ¿no? Porque una cruz es nada más una cruz, pero alude a Cristo y alude a la crucifixión, etcétera, ¿no? Entonces Freud, Jung y otros psicoanalistas se dan cuenta que a veces nuestro inconsciente se expresa de manera simbólica, utilizando símbolos, y utilizando símbolos que son más o menos universales. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el tema hasta donde lleguemos, ¿ok? Bien, obviamente lo que sí me gustaría decirles es que toda la investigación de Freud y de otros analistas sobre el simbolismo tiene sólidos fundamentos epistemológicos. O sea, no es el librito de sueños, donde si soñé con un diente quiere decir que me voy a morir o ese tipo de cosas. No es eso, ¿sí? Tiene un sólido, digamos, bagaje de investigación. Ahorita vamos a ver de dónde viene ese sólido bagaje para después revisar algunos símbolos más o menos comunes, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es un símbolo según Freud? ¿Sí? Esta es tal cual definición de Freud. Él dice, se llama simbólica a una relación constante entre un elemento y su traducción. El elemento es un símbolo de algún contenido inconsciente. ¿Ok? Tal vez valga la pena que les ponga algún ejemplo para entender esto, ¿sí? Cuando una persona en un sueño sueña con una casa, valga la redundancia, ¿sí? La casa es el símbolo. ¿Ok? Lo voy a poner acá. La casa es el símbolo. Y la casa puede ser el símbolo, perdón, del cuerpo. ¿Okay? Una casa puede simbolizar al cuerpo, ¿no? Entonces tenemos aquí una relación fija entre un elemento, que es la casa, y lo que simboliza o a lo que alude ese elemento, que es el cuerpo. ¿Ok? Les pongo otro ejemplo, ¿sí? Que este es mucho de las pruebas, ¿no? Una corbata. ¿De qué puede ser símbolo una corbata? Les pregunto. ¿Trabajo? Ok, trabajo, pero no cualquier trabajo, ¿no? Porque un mecánico, por ejemplo, un albañil. ¿Poder? Poder, ¿sí? Entonces, pero el poder simboliza también sobre todo en los hombres, simboliza al genital masculino. ¿Sí? De hecho, fíjense bien, piensen en el lenguaje, en los dichos, ¿no? Cuando un hombre se acuesta con una mujer y tienen relaciones, y el hombre se desempeña bien, la mujer le puede decir, hiciste muy bien tu trabajo. ¿Se han escuchado esa expresión? Sí. Ok, ¿por qué? Sí. Porque justamente el trabajo se vincula se puede vincular de alguna manera con el genital masculino, con los genitales masculinos. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de un símbolo que representa poder al mismo tiempo y también genital masculino. Así como la casa puede representar al cuerpo, a mi cuerpo, pero también puede representar al primer cuerpo al que pertenecí, que es el cuerpo de la madre. Y entonces también puede representar a las relaciones familiares. ¿Ok? ¿Sí entendemos la idea? Sí, profe. Ok, ahora pongo otro ejemplo, ¿no? Paciente sueña que ve a Dios. ¿Dios de qué podría ser símbolo? ¿Religión? Pues sí, religión, aunque ahí es muy ¿De castigo? de castigo. ¿Y quién es el que castiga? O premia. ¿Tus padres? Diosito. Fundamentalmente el arquetipo del padre. De hecho, hasta lo decimos, ¿no? Dios Padre. ¿Sí? Papá Dios. No sé si sus abuelitas les decían, reza la Papá Dios. ¿Sí?
Entonces Dios es símbolo del Padre, pero del arquetipo del Padre. ¿Entendemos la idea? Sí, prof. Entonces, a eso le llamamos en psicoanálisis, o en psicoanálisis, interpretaciones simbólicas. ¿Sí? El símbolo es lo que aparece de manera manifiesta, y lo que está latente o encubierto es lo simbolizado. Aquí la casa aparece de manera manifiesta, pero la casa simboliza a todo esto que está encubierto. El cuerpo de la madre, relaciones familiares. O la corbata es lo que aparece abiertamente, pero la corbata simboliza poder, al genital masculino. O Dios aparece abiertamente, pero representa castigo y arquetipo del Padre, ¿no? Entonces, cuando una persona dice, por ejemplo, es que siento que esto es un castigo de Dios, ¿qué está diciendo? Simbólicamente. Castigo del padre. De mi padre, siento que este es un castigo de mi padre. Entonces, como me recuerda cuando mi papá me castigaba injustamente, por ejemplo. ¿Tenemos la idea? A todos nuestros papás alguna vez nos castigó a nuestros ojos injustamente. ¿Sí? Bueno, ese es un símbolo. ¿Sí? Ahora, ¿qué suele simbolizarse? ¿Sí? Porque aquí es muy importante que entendamos que no hay símbolos para todo. De hecho, se simbolizan pocas cosas en general. ¿Sí? Para Freud, lo que se suele simbolizar son pocas cosas. El cuerpo, las funciones y órganos corporales, los vínculos familiares, los sexos, el nacimiento o la muerte. ¿Sí? O sea, en realidad son pocas cosas las que se simbolizan, no es una cantidad enorme de cosas, sino son realmente pocas cosas las que se simbolizan. ¿Sí? Por ejemplo, uno podría simbolizar un órgano corporal, los ojos. ¿Cómo se podrían simbolizar los ojos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Con un espejo? Con un espejo, por ejemplo. Una muy bonita vista. Una vista muy bonita, ¿no? Eso simboliza otra cosa. No, los ojos, por ejemplo, se simbolizan con ventanas. Bueno, se lo pongo acá mejor. Las ventanas suelen ser símbolo de ojos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entienden por qué? De hecho, se dice, ¿no? Los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Ventanas del alma, ¿no? Okay. O, por ejemplo, voy a utilizar un lenguaje tal vez un poco escatológico acá, pero vale la pena, ¿sí? Lo voy a decir tal cual, ¿no? Voy a poner primero así. El ano, porque el ano es una parte de nuestro cuerpo muy importante, muy, muy importante, que tiene grandes representaciones psíquicas, y expliqué por qué por toda la etapa anal, ¿no? ¿Qué puede simbolizar al ano? Porque una persona no sueña con un ano, evidentemente. ¿Dinero? El dinero simboliza, según Freud, a las deposiciones, o sea, las heces fecales. Pero al ano, ¿cómo podemos simbolizar al ano? Con una alcantarilla, por ejemplo. O con una Profe, Fer dijo que puerta. ¿Mande? Fer dijo que podría simbolizar una puerta. Ah, una puerta, perdón, Fer, no vi lo que comentaste. No, una puerta no tanto, porque la puerta sería más bien el lugar por donde uno entra. Eso sería la boca, ¿no? Exactamente, la puerta podría ser más la boca. ¿Sí? Sí, no, ¿de qué? ¿Ok? O, por ejemplo, la cabeza. ¿Con qué se podría simbolizar? Si pensamos que el cuerpo es una casa, la cabeza, ¿con qué se podría simbolizar? ¿El techo? Con el techo, ¿no? Con el techo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, en su casa dibuja el techo de la casa y lo rayonea todo, a lo mejor nos está expresando que tiene conflictos con esa parte de su cuerpo. A lo mejor tiene dolores de cabeza o tiene pensamientos que le incomodan. ¿Sí me estoy explicando?
Entonces, según Freud, en realidad se simbolizan muy pocas cosas, ¿no? Y se fijan, también se pueden simbolizar los arquetipos, ¿no? También los arquetipos junguianos se pueden simbolizar, ¿sí? O se pueden simbolizar los procesos de Erikson, por ejemplo, la autonomía. Lo voy a subir un poco, la autonomía. ¿Con qué se podría simbolizar la autonomía? ¿Con que esté una persona sola? ¿O algo así? No creo que tanto con una persona sola, no creo, pero sí con una persona caminando. ¿Sí? Recuerden ustedes que la autonomía inicia justamente cuando empezamos a caminar. Entonces, si la persona nos dibuja una persona caminando o corriendo, puede ser una representación de autonomía. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Okay? Entonces, realmente se simbolizan muy pocas cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, si una persona, ¿cómo representa una persona un órgano débil? ¿Sí? Digamos que una persona, no los quiero confundir, ¿sí? Pero digamos que una persona hace su figura humana y en su figura humana hace ojos pequeños. Entonces, a lo mejor lo que nos está representando es que la vista es su órgano débil. ¿Okay? Entonces, aquí el dibujo del ojo pequeño se utilizó para simbolizar que toda la vista es su órgano débil. Profe, yo tengo una duda. Cuando hacen una prueba de una figura humana y le ponen órganos a la figura, ¿qué representa? Sí, eso suele ser un indicador, no tan simbólico, sino suele ser un indicador de esquizofrenia. ¿Sí? A menos que sea un anatomista o un médico, suele ser un indicador de esquizofrenia o una persona que en realidad tiene serias dificultades, por ejemplo, hipocondríacas. ¿Sí? Porque tiene demasiada conciencia de sus órganos. ¿Sí me expliqué? ¿Quién preguntó, perdón? Sí, pero Dani, es que había leído algo así, pero pues no, sí. No estaba segura, por eso le quise preguntar. Sí, es bastante, es un indicador casi patognomónico. Los esquizofrénicos o las personas psicóticas o gravemente hipocondríacas suelen dibujar su corazón, sus intestinos, su estómago, sus pulmones, ¿no? Exactamente. ¿Okay? Y de hecho en el Rorschach, bueno, es que no les quiero decir, porque si les digo, pues ya cuando se los aplique, los voy a quemar, ¿no? Pero bueno, en el Rorschach también se puede ver eso, ¿sí? Lo vamos a revisar. ¿Dudas? No, profe. Vale. Bueno. Ahora, lo que quiero que en realidad puedan ustedes entender y explicar sobre todo, porque si no esto se vuelve una vulgarización tremenda de la psicología, es que todo esto tiene fuertes fundamentos epistemológicos y de investigación. O sea, cuando Freud, Jung, Adler, Erik Erikson, Jodorowsky, ¿ubican a Jodorowsky? No. ¿No? Bueno, Jodorowsky es un psicólogo que sí me parece más, del lado más vulgarzón, porque él sí ya trabaja con puros símbolos, ¿no? Pero ya sí de repente se pasa. Pero bueno, cuando se plantean símbolos, realmente tienen fuertes fundamentos epistemológicos en la historia de la cultura. Freud, y más que Freud, Jung era un gran conocedor de religión, de mitos, de leyendas, de folclore, de cuentos, etc. ¿Sí? Entonces, tienen fuertes fundamentos en la historia de la cultura. Ningún mito es nada más porque símbolo es nada más porque se me ocurrió. Ninguno. Todos están sólidamente fundamentados en las producciones culturales, ¿sí? Que han dejado huella en la historia de la cultura, ¿no? Y que se van transmitiendo de generación en generación. Ahorita voy a explicar cómo, ¿sí? Pero bueno, un primer fundamento son los cuentos tradicionales, los mitos y la religión. Ahí podemos encontrar mucho fundamento de los símbolos, ¿sí? También en el uso que hacemos de las palabras, en los chistes y en los chascarrillos. O en el folclore, costumbres, usos, refranes, canciones populares. También en el lenguaje poético, en los dichos y en las raíces filológicas. La filología se dedica a estudiar el origen de las palabras.
¿sí? Entonces también en el origen de las palabras encontramos, digamos, fuertes, digamos, fundamentos para fundamentar, valga la redundancia, los símbolos. ¿Okay? Vamos a comentar algunos, ¿vale? Ok. Por ejemplo, ¿ya notaron esto, perdón? Sí, Espero que profe. lo noten. Ya, profe. ¿Ya? Perfecto. Bueno, entonces vamos, por ejemplo, a de dónde saca Freud un símbolo que para él es muy importante, que es el número 3. El número 3 para Freud representa un símbolo fálico. ¿Sí? ¿Okay? Un símbolo fálico. No al pene. Cuando Freud habla del pene o de los genitales, habla de genitales o de pene. Pero el 3 es un símbolo fálico. ¿Sí? Un símbolo fálico es un símbolo de algo que es muy importante para la persona, que a veces puede ser el pene, ¿no? ¿Sí? Algo que le falta a la persona y que quisiera tener. ¿Okay? Algo que desea la persona, ese es un símbolo fálico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el 3 en Freud es un símbolo fálico. ¿A alguien se le puede ocurrir por qué? Antes de que vaya propiamente a lo que les traigo, la propuesta es de los mitos, de las religiones y de cuentos tradicionales, Freud obtiene la idea de que el 3 es un símbolo fálico. ¿A alguien se le puede ocurrir por qué? Piensen en cuentos. Ajá. Pero no, nada más quería ver, símbolo fálico es lo que hace falta, lo que desea la persona. El falo es lo que nos hace falta a todos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo quiero tener un postdoctorado y estoy me interesa mucho tener un postdoctorado, entonces el postdoctorado es para mí en este momento mi falo. O sea, tipo lo que se desea alcanzar y que no se tiene aún. Exactamente. Sí, pero como ganamos a nivel inconsciente, por ejemplo, si una mujer, que pasaba mucho en época de Freud, una mujer quería ser hombre, y entonces para ser hombre le faltaba el pene, entonces el símbolo fálico, pues es el pene. No sé si me estoy explicando, el falo es el pene. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Okay. El falo también puede ser algo que yo creo que tengo que vale mucho y que los demás quieren. Por ejemplo, un hijo puede ser un falo, y entonces cuando una mujer esquizofrénica delira con que alguien quiere venir a robarle a su hijo, es porque su hijo es su falo. ¿Sí me expliqué? O si yo tengo mi carro estacionado aquí en mi consultorio y es un carro que me costó carísimo y creo que cualquiera me lo va a robar, puede ser que el carro es un símbolo fálico. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. El falo es aquello que anhelo tener o aquello que creo que tengo y que los demás me envidian. ¿Sí? Mi cuerpo, si yo me dedico a hacer ejercicio y todo, mi cuerpo puede ser mi falo. O mi barba puede ser mi falo. No sé si me estoy explicando. Sí, profe. Pues es un símbolo de algo muy importante. Y bueno, otra vez, Freud dice que el 3 es un símbolo fálico. Por ejemplo, un paciente me dice, soñé en la noche, tuve 3 sueños en la noche. Ah, bueno, anotamos símbolo fálico. ¿Sí? Pero ¿de dónde puede sacar Freud eso? ¿Por qué no el 4? ¿Por qué no el 7? ¿Por qué no el 8? Pero también, por ejemplo, hay 3 cerditos, ¿no? Por ejemplo. Ahí hay un cuento tradicional donde tenemos los 3 cerditos. ¿No? Ahí hay un cuento tradicional donde el 3 resulta siendo importante. ¿De qué otro lugar? De la iglesia, el Claro. O sea, de que Espíritu Santo. Claro, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Tenemos otra vez el 3 presente. ¿De qué otro lugar? Los 3 Reyes Magos. Los 3 Reyes Magos en la religión. Muy bien, ya se dan cuenta cómo está súper presente en muchos lugares. En la religión hindú está el Trimurti, ¿no? Que son los 3 dioses de la religión hindú. Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? 3 otra vez, ¿sí? En la religión judía hay 3 grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Las pirámides representan el 3, ¿no? Cuando ustedes visiten una iglesia o visiten un lugar sagrado, se darán cuenta que por todas partes hay triángulos, porque hay un uso sagrado del triángulo. ¿Sí? ¿Ok?
Para hacer una familia se necesita padre, madre, hijo, por lo menos. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan que Freud diga que el 3 es un símbolo fálico, no es gratuito. ¿Sí? Hay una gran investigación detrás, yo ahorita dije algunas cosas, pero hay incluso todo ¿qué crees? Una práctica cultural que se dedica a estudiar el significado del número 3, que es el trinosofismo. ¿No? Entonces ustedes pueden investigar todo lo que puede representarse por el número 3 y son... De hecho, ahorita en la serie de Dark sale lo de 33 y que todo está basado en 3 y que... Claro, no sé por qué no lo dije, pero por supuesto, en la serie de Dark el 33 es un símbolo súper importante, ¿no? Cada 33 años, o son 3 ciclos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? Ok, entonces, ese es un ejemplo, pero obviamente no les puedo dar de cada símbolo todo su origen, porque pues sería otra clase, ¿no? Simplemente lo que quiero dejar claro aquí, asentado con ustedes, es que cada símbolo está sumamente trabajado para que entendamos que tiene un origen, que no es gratuito, ¿sí? Entonces uno es en cuentos, tradiciones, mitos y religión, ¿no? La segunda fuente de los símbolos son los chistes y chascarrillos, ¿no? Aquí hay un chiste, no sé si sea bueno o malo, pero trata de ser un chiste, ¿sí? Un chiste judío. Dice el chiste: he tenido suerte de que me circuncidara el señor Jezabel. Y la otra persona le pregunta, ¿el rabino? Y él contesta, no seas cursi, se dice el rabo. Me circuncidaron el rabo, ¿no? Entonces, ¿qué es el rabo? En este chiste, ¿qué es el rabo? Pues el pene, ¿no? Es el pene, es el pene. El rabo es el pene. Y fíjense cómo es cierto, es decir, ¿han escuchado la frase viejo rabo verde? ¿Qué quiere decir la frase viejo rabo verde? Un viejo pene verde, es decir, pene no utilizado, nunca tiene relaciones sexuales. ¿Sí me estoy explicando? ¿Okay? Entonces el rabo puede llegar a significar el pene. Entonces piensen cuando un niño en la prueba del animal nos dibujó un conejo con un rabo largo, bueno, puede estar representando al pene. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Sí? Otro ejemplo de chiste, ¿sí? Este es de Pepito, ¿sí? Papá, ¿de dónde vienen los niños? Verás, Pepito, papá tiene un camión entre las piernas y mamá tiene un garage. Perdón por lo escatológico, pero bueno, ¿qué hago? Papá tiene que aparcar su camión en el garage y 9 meses después aparece un niño en el garage. Pepito se queda conforme, pero le puede la curiosidad y esa misma noche se cuela en el dormitorio de sus padres. Justo en el momento de más acción le grita a su padre, papá, papá, acelera, que te has dejado afuera las ruedas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es el camión en este ejemplo? El pene. El pene, ¿no? Entonces, los medios de transporte regularmente pueden representar el pene. Por ejemplo, piensen ustedes en las brujas. ¿Qué medio de transporte utilizan las brujas? Escobas. Un palo. ¿Dónde está ubicada la escoba? En las piernas. En la entrepierna puntualmente, ¿no? O piensen ustedes en los caballos. ¿En dónde están ubicados los caballos? Entre las piernas. O piensen en las motocicletas. ¿Sí me estoy explicando? Y generalmente cuando un hombre quiere demostrar virilidad, o bueno, una forma de demostrar debilidad es una motocicleta, ¿no? Una Harley, ¿no? O un carro súper último modelo, ¿no? O, qué sé yo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y qué representa el garage? La vagina. La vagina. Y el garage es una entrada. ¿Sí se dan cuenta? Es una entrada. Entonces, cuando hay entradas, pueden estar representando precisamente la vagina. ¿Sí me estoy explicando? Bien. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Vale. Okay. En el folclore, las costumbres, los usos y refranes, también encontramos fuente para entender que hay símbolos, ¿no? Por ejemplo, el agua. Prof, ¿le pueden adelantar? Es que aparece la diapositiva de los chistes. Ah, no, porque quiero justamente que me ayuden con lo siguiente. Ahorita lo voy a poner, pero quiero que ustedes me ayuden con lo siguiente. Por ejemplo, ¿en qué ritos o en qué costumbres utilizamos el agua? ¿Alguien me puede decir?
En el bautismo. En el bautismo, ¿no? Que significa como una forma de renacimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, el agua tiene una relación directa con el nacimiento, ¿no? Pero también a veces cuando una persona se baña, dicen volví a la vida después de bañarme. ¿Entendemos la idea? Porque entonces el agua... ¿Perdón? Por ejemplo, la gente que no le gusta bañarse, literal. Entonces, O las que se bañan en exceso, porque hay gente que se baña como 3, 4 veces al día. ¿Con qué arquetipo junguianamente tendría conflictos? ¿Con el nacimiento? Con el arquetipo del nacimiento y con toda la sabiduría que está vinculada con el nacimiento. ¿Entendemos la idea? Sí. Sí. ¿Okay? O el pan como sinónimo de canibalismo, ¿no? ¿Qué se supone que comemos o comen? No sé, quien vaya a la iglesia cuando va los domingos. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y se acuerdan de cómo inicia el ritual, ¿no? Cristo parte panes y se los da a sus apóstoles y les dice, este pan representa mi cuerpo. Y cada semana comerás mi cuerpo, ¿no? Pero ¿a poco ustedes no disfrutan los panes de muerto? ¿Y saben lo que es un pan de muerto? ¿Nadie sabe lo que es un pan de muerto? Sí. Es un muerto, ¿no? O sea, literal, según las de estas cosas que llevan encima son como huesos. Son huesos, exactamente, ¿no? Entonces el pan, como sinónimo de canibalismo, también es una forma, es un símbolo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? El canibalismo, tanto en el sentido de siniestro del término, como en el sentido también positivo del término, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo en los usos y las costumbres están presentes los símbolos. ¿Sí? ¿Okay? En el lenguaje poético también están, por ejemplo, las canciones. ¿Sí? El lenguaje poético, por ejemplo, ¿alguien ha escuchado la canción Stairway to Heaven? Sí. ¿Sí? ¿De qué habla? Pues... Ay, no me acuerdo, pero, o sea, la letra no me acuerdo bien, pero, o sea, sí, literalmente como una escalera hacia el cielo por lo que ha hecho. Exactamente, porque la escalera es un símbolo arquetípico de unión. ¿Sí? Porque justamente, ¿para qué se construyó la primera escalera, que fue la Torre de Babel? ¿Para qué se construyó la Torre de Babel? ¿Alguien sabe? Para alcanzar a Dios. Para alcanzar a Dios, para unirse con Dios, ¿no? Entonces la escalera es un símbolo de unión. Pero más allá de eso, es un símbolo de la unión más primordial que puede tener un ser humano. ¿Cuál es la unión más primordial? ¿Con Dios? No, esa ya es muy elaborada. ¿Espiritual? No, esa ya está súper elaborada. La más básica. Las ¿Con relaciones uno sexuales. mismo? No, las relaciones ¿Con sexuales. el padre? No, las relaciones sexuales. Es la forma de unión más íntima que puede tener una persona, no la más, digamos, primordial que puede tener una persona. ¿Sí? Uno no está más unido con alguien nunca cuando tiene relaciones sexuales. Entonces la escalera es una representación de unión y de relaciones sexuales. ¿Sí me estoy explicando? La escalera, ¿eh? ¿Sí? Piensen ustedes en por qué no se pasa debajo de una escalera. ¿Sí? Pues es superstición, ¿no? Las supersticiones encontramos muchos, porque la superstición de abajo de la escalera es justamente, no te puedes quedar por debajo, por ejemplo, para 2 hombres, no te puedes quedar por debajo teniendo relaciones sexuales. O sea, no vayas a tener un problema de erección. Y por ejemplo, lo de la sal. Me echaste la sal. La sal es un símbolo, también es un símbolo antiquísimo que tiene que ver con Era para alejar a las brujas y el mal y todo eso, sí, ¿no? Sí, pero antes de eso, la sal, en algunos rituales de iniciación, ¿saben lo que son los rituales de iniciación? Sí. Sí, bueno, los rituales de iniciación, de los cuales tampoco voy a hablar demasiado, se utiliza la sal como un símbolo también de sabiduría. ¿Sí? De sabiduría. Pero es un símbolo de sabiduría que solo las personas que están aptas para utilizar esa sabiduría pueden emplear. ¿Sí? Representa cuando se salaba la comida para mantenerla viva, para mantenerla comestible, digamos. Y por ejemplo, en la Biblia hace mucha referencia, de hecho, a la sal. Sí. La sal de hecho, el salario, ubica, ¿qué es el salario? Lo que nos pagan. Okay, ¿por qué se llama salario?
Porque antes a las personas les pagaban con sal. Bueno, en algunas culturas. ¿Sí me explico? Entonces, me pasas la sal, implica todo un chorro de cosas, ¿no? Me tira la sal, es como me tira el dinero. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Y el dinero, recuérdense que ya se los dije, es una representación también de las heces, de las deposiciones. ¿Dónde lo puse? Bueno, ya no sé dónde lo puse. Acá, dinero de posiciones. Entonces, si te tiro la sal, ¿qué te estoy tirando? Simbólicamente. El dinero. El dinero y simbólicamente. ¿Entendemos? Sí. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, sick pack, lo digo escatológicamente, es como si te estuviera cagando. ¿No? O esta idea de emprender a un viaje eterno. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cuando digo se fue a su viaje eterno, regularmente estoy refiriéndome a la muerte, ¿no? Entonces la idea del viaje tiene que ver con la muerte, simbólicamente, ¿sí? ¿Ok? Y son las raíces filológicas, o lo que tiene que ver con las raíces de cómo usamos las palabras, ¿no? No sé si les comenté esto, ¿no? Pero, por ejemplo, la palabra materia puede representar simbólicamente a la madre, ¿no? Porque hay una relación lingüística, que no vamos a profundizar demasiado en ella, pero la palabra madera, materia, viene de madera, madera viene de mater, mater tiene que ver con madre y madre con mother, ¿no? Entonces aquí hay una relación íntima entre esos elementos donde nos da la posibilidad de pensar que la materia puede terminar representando de alguna manera a la madre en algunos casos, ¿no? O creo que les comentaba la vez pasada la palabra salario, ¿no? Que puede terminar representando la sal, etcétera, ¿sí? Por esta, digamos, similitud semántica y similitud fonológica sobre todo, ¿no? Las palabras que nosotros utilizamos tienen una historia que es una historia de larga data, desde que se empezaron a utilizar las palabras, y esa historia va quedando grabada de alguna manera en la utilización de las palabras, ¿no? De tal manera que si en algún momento se utilizó la palabra materia para representar a la madre, es muy fácil que nuestra mente ahora mismo aproveche ese vínculo que ya fue generado a lo largo de toda la historia del lenguaje para, a lo mejor en algún sueño, utilizar la palabra materia para representar a la madre, ¿no? Por eso lo vamos a revisar, pero por ejemplo en el HTP se le pregunta a la persona, ¿y de qué materia es la casa que dibujaste? ¿No? Y entonces la persona puede decir es de madera, es de lámina, es de, ¿cómo se llama? De tabique, de concreto. Y eso, o sea, y por ejemplo, ¿influye que diga de, no sé, de lámina o si dice de madera? No, sí, claro que influye. O sea, claro que es interpretable, es lo que quiero decir, interpretable. Por ejemplo, si nos dice de lámina, pues evidentemente de qué nos está hablando, ¿no? De un cuerpo, pensando que la casa representa el cuerpo, de un cuerpo menos sólido, más frágil, pero también si pensamos que representa a la madre, nos habla de una madre que también puede ser frágil. ¿Sí me estoy explicando? Entonces sí, tiene una interpretación. No es propiamente que influya, sino tiene una interpretación.